Historia de la patria potestad en Colombia. El artículo 288 del Código Civil colombiano consagraba la patria potestad, pero únicamente sobre los hijos legítimos no emancipados. Estos derechos no pertenecían a la madre, ni siquiera en el caso de la muerte del padre. Esta concepción fue modificada por el artículo 53 de la Ley 153 de 1887, según el cual la patria potestad es un conjunto de derechos que la ley reconoce al padre legítimo sobre los hijos no emancipados. Muerto el padre, ejerce los derechos la madre legítima, mientras guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. Pero la patria potestad no se otorgó a la madre con relación a los hijos legítimos. Podría ejercerla únicamente por muerte del padre, siempre y cuando que guardara buenas costumbres y no pasara a otras nupcias. Este sistema fue modificado por el artículo 13 de la Ley 45 de 1936, que estatuyó lo siguiente: la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley le concede a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Ejerce estos derechos respecto de los hijos legítimos, el padre, y a falta de éste, por cualquier causa legal, la madre, mientras guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o la madre con relación a ellos, padre o madre de familia. El artículo 14 de la citada Ley 45 de 1936 dispuso lo siguiente: por regla general, corresponde a la madre la patria potestad sobre el hijo natural, pero el juez puede, con conocimiento de causa y a petición del padre, si lo considera más conveniente a los intereses del hijo, conferirla al padre siempre que no esté casado, o poner bajo guarda al hijo. A falta de la madre, por matrimonio u otra causa legal, tendrá la patria potestad el padre natural, no casado, sin perjuicio de que el juez le confiera la guarda del hijo a otra persona a petición de parte, y en las mismas circunstancias previstas en el inciso anterior. No tiene la patria potestad ni puede ser nombrado guardador el padre o madre declarado tal en juicio contradictorio. De conformidad con la Ley 45 de 1936, la patria potestad se otorgó al padre. Se concedió a la madre el ejercicio de la patria potestad con respecto a los hijos legítimos, no solamente para el caso de muerte del padre, sino también para cuando éste llegue a faltar por cualquier causa, siempre y cuando que ella guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. En cuanto a los hijos naturales, le concedió la patria potestad a la madre, pero autorizando al juez para otorgarla al padre, siempre que no esté casado y lo considere conveniente a los intereses del hijo. Y si falta la madre, dicha patria potestad la tenía el padre natural casado. Luego, el artículo 19 de la Ley 75 de 1968 definió la patria potestad como el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. El inciso 2 estableció que el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad los tenía respecto de los hijos legítimos el padre, y a falta de éste, por cualquier causa legal, la madre. El juez puede entregar en guarda al hijo, con conocimiento de causa y a petición de parte, si lo considera más conveniente para los intereses del hijo. Igualmente, la citada ley conservó el sistema de la Ley 45 de 1936, otorgando a la madre la patria potestad respecto del hijo natural, pero autorizando al juez para darla al padre o poner bajo guarda al hijo de acuerdo con los intereses de éste. Si faltaba la madre, el ejercicio de la patria potestad del hijo correspondía al padre, pero el juez podía, en interés del hijo, designarle un curador a instancia de parte interesada y previo conocimiento de causa. Se estipuló que el matrimonio del padre o de la madre no ponía fin al ejercicio de la patria potestad en cuanto al hijo natural, pero se autorizó al juez
para otorgarla al padre en caso de que la madre contrajera nupcias, o discernirle la guarda a un tercero de conformidad con los intereses del hijo y previo conocimiento de causa. Sin embargo, la Ley 75 le negó la patria potestad al padre o a la madre naturales que hubieran sido declarados tales en proceso contradictorio con la persona del hijo o su representante. En el régimen actual, el artículo 288 de nuestro Código Civil nos da la siguiente definición. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Corresponde a los padres conjuntamente el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son hijos de familia y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familia. Sujetos de la patria potestad. A. Conforme se ha explicado, respecto de los hijos legítimos, el ejercicio de la patria potestad le corresponde a los padres conjuntamente. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Esto lo encontramos en el decreto 2820 de 1974. B. En cuanto a los hijos naturales, el ejercicio de la patria potestad le corresponde a ambos padres si viven juntos. En caso contrario, ejercerá tales derechos aquel de los padres que tenga a su cuidado el hijo. Decreto 2820 del 74, artículo 50. El juez de menores, con conocimiento de causa y a petición de parte, podrá entregar el hijo natural bajo custodia del padre o bajo guarda de una tercera persona, siempre y cuando se considere que ello resulta favorable a los intereses del hijo. C. En la adopción plena, los adoptantes son llamados a ejercer la patria potestad de manera semejante a como la ejercen los padres respecto a los hijos legítimos. Si el adoptante es una sola persona, le corresponderá a ésta el ejercicio de la patria potestad. Artículo 276 del Código Civil colombiano. Atributos de la patria potestad. El ejercicio de la patria potestad confiere a su titular tres atributos o derechos que son el derecho de usufructo, el derecho de administración y el derecho de representación. Primero, usufructo. El usufructo legal es el derecho que la ley concede a quienes ejercen la patria potestad para hacer propios los frutos de los bienes de los hijos legítimos. Esto lo encontramos en los artículos 291, 292, 295 y 296, modificados por el decreto 2820 de 1974. Según la doctrina, el fundamento de esta institución estriba en que los frutos deben dedicarse al sometimiento y educación de los hijos. El Código Civil otorgaba el usufructo legal únicamente al padre, a falta del padre lo tenía la madre, porque en este caso se le atribuía la patria potestad. El decreto 2820 de 1974 modificó el artículo 291 del Código Civil y estableció: el padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes del hijo de familia. Desde luego que si falta uno de los padres, el otro goza del usufructo. Los padres hacen suyos los frutos de todos los bienes del hijo que integran el peculio adventicio ordinario, pero no afecta los bienes que constituyen el peculio adventicio extraordinario ni a los bienes que forman el peculio profesional. En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de usufructo, Valencia Sea expone: debe advertirse que no es un derecho real de usufructo, ya que los derechos reales deben recaer sobre las cosas corporales singulares, y en cambio el derecho titular de la potestad recae sobre una universalidad jurídica de bienes. Además, cuando el derecho real de usufructo recae sobre inmuebles, requiere un título escriturario, ya sea testamento o escritura pública,
e inscripción de él en los libros de registro inmobiliario. Por el contrario, el usufructo legal del titular de la propiedad se constituye sin ninguna formalidad, ya que los padres toman de plano la posesión de los bienes de su hijo y los administran y usufructúan. Régimen de peculios. Primero, peculio profesional o industrial. El artículo 291 del Código Civil, modificado por el artículo 26 del decreto 2820 de 1974, dice que el peculio profesional está constituido por los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, los cuales forman su peculio profesional o industrial. De conformidad con la norma antes dicha, el peculio profesional lo compone el fruto del trabajo del hijo, los bienes que adquiera con los dineros provenientes de su trabajo y los frutos que produzcan estos bienes. Segundo, peculio adventicio ordinario. Lo constituyen los bienes que han entrado al patrimonio del hijo, no como fruto de su trabajo, sino a título gratuito como donación, herencia o legado. Esto lo encontramos en el artículo 291, inciso 2 del Código Civil. Los padres tienen derecho a todos los frutos naturales y civiles por partes iguales de los bienes que constituyen el peculio adventicio ordinario, en los mismos términos que todo usufructuario. El menor no puede administrar estos bienes sino sus padres, y si el menor celebra negocios jurídicos sobre los bienes, se produce la nulidad absoluta si es impúber y relativa si es menor adulto. Tercero, peculio adventicio extraordinario. Integran este peculio los siguientes bienes. A. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales bienes corresponda al hijo y no a los padres. Si solo uno de los padres fuera excluido, corresponderá el usufructo al otro. B. El de las herencias o legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de los padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro. Ordinal 2 y 3 del artículo 291, modificado por el artículo 26, decreto 2820 de 1974. Las causales de desheredación están enumeradas en el artículo 1266 del Código Civil y conforme al artículo 1267 deben especificarse en el testamento y haberse probado judicialmente en la vida del testador, o si las personas a quienes interesare el desheredamiento no lo probaren después de su muerte. Extinción del usufructo legal. Este atributo de la patria potestad se da por terminado cuando a. Por privación de la patria potestad, tanto por emancipación del hijo como por suspensión o terminación de aquella. B. Por destrucción de la cosa. C. Por sentencia judicial que declare a los padres responsables de dolo o culpa grave en el desempeño de la administración de los bienes del hijo. Administración legal. El artículo 295 del Código Civil establece que por regla general corresponde a los padres la administración de los bienes del hijo sobre los cuales la ley le concede el usufructo. La administración de los padres se refiere a los bienes de los hijos menores no emancipados. Esta regla tiene las siguientes excepciones. Primero, bienes que forman el peculio adventicio extraordinario, respecto de los cuales los padres administran, pero no perciben para sí los frutos. 2. Bien que el hijo reciba por herencia o donación, con la condición de que el titular o titulares de la potestad no los administren. Esto lo encontramos en el artículo 295 del Código Civil. Tercero, bienes que se dejan al hijo con la condición de que el titular de la potestad no tenga ni la administración ni el usufructo. Cuarto,
los bienes que recibe el hijo por indignidad o desheredamiento del padre o de la madre. La administración de los padres de familia difiere de la administración del tutor o curador porque no están obligados a proceder o confeccionar inventario solemne de los bienes que reciben, ni a prestar caución por este concepto. La administración debe ejercerse conjuntamente por los padres o por uno de ellos autorizado por el otro, y a falta de uno de los padres, por muerte o por privación de la patria potestad, la ejercerá el otro. Los negocios de administración tienen por objeto la conservación de un derecho o hacerlo más productivo o recuperarlo, o evitar que se pierda o se extinga, como arrendar, colocar dinero a interés, cultivar un predio, explotar una empresa, etc. Representación del hijo de familia. La representación del hijo es consecuencia de la administración que tienen los padres sobre los bienes del hijo menor no emancipado. Puede ser judicial y extrajudicial. La representación extrajudicial es ejercida conjuntamente por el padre y la madre. Esto lo encontramos en el artículo 307 del Código Civil. Esta norma es inconveniente porque dificulta en la práctica la realización de actos que beneficien al menor, ya que si hay un desacuerdo entre los padres, se debe acudir al juez de menores para resolver el litigio. Por otra parte, la representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres, artículo 306 del Código Civil. La ley establece que el hijo de familia solo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres. Suspensión y terminación de la patria potestad. La patria potestad se pierde por suspensión y terminación o emancipación. La patria potestad se suspende respecto de ambos padres o de uno solo, sin que ello implique su extinción, debido a que puede existir rehabilitación cuando cesa el motivo o causa que la originó. El artículo 310 del Código Civil establece las siguientes causas de suspensión de la patria potestad. A. Demencia de quien la ejerza. Hay que advertir que la ley no exige que haya sido decretada la interdicción por demencia. Si la patria potestad se suspende respecto de un padre, la ejerce el otro, y a falta de ambos padres, el juez le designará al hijo un curador para que se encargue de la administración de sus bienes. B. Por hallarse el padre o la madre en entredicho de administrar sus propios bienes. Desde luego, se requiere que exista declaración judicial de interdicción. C. La ausencia del padre o de la madre. La ausencia implica que el padre o la madre desaparezcan y se ignore su paradero, por lo que se perjudica al hijo. El artículo 42 del decreto 2820 de 1974 contempla la pérdida de la patria potestad en estos términos. Abro comillas. Asimismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315 del Código Civil, pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo. Cierro comillas. Esto implica que la patria potestad termina para uno de los padres, en cuyo caso es ejercida por el otro. Se presenta por las mismas causas que la suspensión y la emancipación judicial. Es obvio que la terminación de la patria potestad exige decreto judicial. La suspensión es temporal, ya que puede haber rehabilitación, y en cambio la terminación es definitiva, pero solo respecto a uno de los padres. Al contrario, la emancipación implica que la patria potestad finaliza para los dos padres. La emancipación. El artículo 312 del Código Civil dice que la emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. La emancipación puede ser voluntaria, legal o judicial. Emancipación voluntaria.
La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo menor adulto y éste consienta en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa, de conformidad con el artículo 43 del Decreto 2820 de 1974. La emancipación exige estos requisitos. A. Debe hacerse por instrumento público. B. El consentimiento debe darlo el padre y la madre conjuntamente. C. Solo puede recaer sobre un hijo menor adulto. D. El hijo debe dar consentimiento. E. Requiere autorización judicial con conocimiento de causa. F. Es irrevocable una vez efectuada. Emancipación legal. Conforme al artículo 44 del Decreto 2820 de 1974, la emancipación legal se efectúa, primero, por la muerte real o presunta de los padres; segundo, por el matrimonio del hijo; tercero, por haber llegado el hijo a la edad de los 18 años. Emancipación judicial. Esta la encontramos en el artículo 315 del Código Civil. Primero, por maltrato del hijo. Segundo, por haber abandonado al hijo. Tercero, por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. Cuarto, por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a 1 año. El efecto de la emancipación es ponerle fin a la patria potestad. Por eso, cuando el hijo continúa siendo incapaz, habrá que designársele un curador legítimo o dativo.